un acto de justicia, porque vamos a trabajar dentro de todo lo que podamos el tiempo del programa, un documental que ustedes han visto fragmentado de alguna manera. Cuba la Bella se llamó en un tiempo y luego hay una versión nueva totalmente que es la que vamos a ir mostrando, que se llama Fidel Castro. Hemos visto y nos hemos reído y a veces hemos llorado de los disparates del señor Fidel Castro resumidos en 50 y tantos minutos en este documental. Por suerte tenemos el director aquí que no vive en Miami, vive en París, está filmando documentales sobre pintores, que es otra de las cosas que hace muy bien Ricardo Vega. Gracias por estar aquí. Y decía que es un acto de justicia elemental, porque además tu documental es viral. Ha estado en todos lados, exacto. Tú lo has puesto, por supuesto, en Europa, como corresponde. Y en Internet también. En el Internet aparece por todos lados. Y vamos a ver hoy en el programa cómo lo hiciste, cómo se te ocurrió. Pero para aquellos, dudo que que exista todavía algún televidente que no haya tropezado alguna vez con un fragmento de este documental. Pero para aquellos, aquí va un fragmento de Fidel Castro. En el Teatro Chaplin se clausura la Reunión Nacional de Producción. Por primera vez en país alguno de América, los ministros del gobierno revolucionario se reúnen con los obreros responsables de la producción de la patria. Con verdadero sentido de la democracia socialista se practica la crítica y la autocrítica ante las masas populares para determinar las medidas que conducirán al alto nivel material y cultural que solo es alcanzado por los pueblos de economía planificada. Democracia es esta que reúne al pueblo y resuelve sus necesidades. Esta no es la simulación de democracia en que las oligarquías monopolistas se reúnen a espaldas del pueblo para explotarlo. Castro lee las conclusiones que resolverán el abastecimiento pleno de carne de aves antes de fines de año para la capital y en febrero del año entrante en todos los mercados nacionales. A partir de enero del 62, el abastecimiento de vianda superará todas las necesidades del mercado. En junio del propio año, la producción de pesca alcanzará las necesidades del consumo y en enero del 63 se dará solución definitiva al problema de las grasas. No es una promesa. Es un compromiso del gobierno revolucionario con la patria en la seguridad de cumplir las metas de la producción trazadas en las fechas señaladas. Esta conmemoración de las villas nos enseña algo muy interesante. Cómo ha trabajado la gente en estos días, cuántas obras se han hecho en cuestión de días. Infinidad de ciudadanos discutían si se podía o no se podía terminar tal cosa o más cual cosa. Muchas personas miraban con ojos incrédulos de que en cuestión de 3 semanas se pudiesen levantar edificios enteros y tenerlos completamente terminados para el día de hoy. Que en cuestión de días si hubiesen podido construir carreteras, y se han construido, se han llevado a cabo esas obras en cuestión de días. Ahí teníamos una primera secuencia del más contrarrevolucionario de los documentales hechos en los últimos años. Y no con ese propósito, sino sencillamente filmando los disparates encadenados uno detrás de otro del señor Fidel Castro. Quería decirles, por cierto, que Ricardo Vega, hoy vemos la muestra de jóvenes realizadores que va por el número 12. Antes de eso existió Ricardo Vega y una serie de colegas que eran los jóvenes cineastas entonces y ya estaban sacando la cara, ya estaban metiéndose en problemas en los años 80, en la prodigiosa década de los años 80 que llevaron sobre sus espaldas los cineastas y los pintores. Entre ellos estaba Ricardo Vega. Gracias por estar aquí. Valía la pena decir eso porque ahora existe una generación, pero se debe precisamente a las puertas que ustedes fueron abriendo
con muchos más problemas. Y por yo cierto. he descubierto, bueno, gracias a ti, tu programa, muchas cosas súper interesantes de lo que están haciendo en Cuba. Realmente hay gente... Pero ustedes fueron el antecedente. Y ahora tenemos aquí Fidel Castro, que además no es Fidel Castro, sino Fiel Castro, que de hecho, nada, dinos cómo fue la idea original. Bueno, yo le cambié el título porque en las imágenes se ve que le ponían Fiel. O sea, en la tribuna. En la tribuna le ponían el cartelito que decía Fiel. Y yo creo que de ahí es que sale la cosa, no sé si habíamos hablado, la cosa de FIFO, de Fifi, porque FIFO, al poner, uno de los nombretes que tiene el señor. Porque al poner Fiel y se cortaba la parte baja de la E, lo que se leía era Fifi. Y entonces a partir de ahí fue que le pusieron FIFO. Y entonces, bueno, yo te digo, cuando yo descubrí todas esas imágenes de archivo en Cuba, yo dije, bueno... Estamos hablando que tú tenías algún vínculo con el ICAI, por supuesto. Sí, yo, a través de la asociación Hermanos Ahí. Que es una organización de jóvenes creadores de Cuba. Exacto. Y bueno, yo le pedí a Alfredo Guevara directamente que yo quería hacer la historia de la revolución cubana solamente a través de lo que decía el noticiero ICAI. Esa fue tu solicitud. Exacto. Y a Alfredo le pareció la idea genial, que bien, solo contarle sin comentarios, sin ninguna reflexión. Editorializar nada. Exacto, solamente seleccionar los momentos claves y ponerlos uno detrás de otro. Que incluye discursos, incluye que son tan absurdos como la narrativa de los locutores. Exacto, Los locutores eran tremendos. Exacto. A Alfredo le gustó la idea, pero cuando yo entré a los archivos empecé a verlo todo y dije, pero sí, esto es completamente... ¿Qué año estamos hablando? Eso yo lo comencé a hacer en Cuba en el 92, 93. Y bueno, yo... 2 años antes de irte. 2 años antes de irme. Revisé todos los archivos, marqué todo, me permitieron grabar como unas 7, 8 horas de esos archivos. Y bueno, al irme yo lo guardé en casetes A8 y lo terminé fuera de Cuba. Pero en el momento que yo lo iba a hacer en Francia ya a terminarlo, yo dije, bueno, aquí yo puedo editorializar, yo puedo hacer comentarios, pero dije, no. Yo le dije a Alfredo Guevara que yo lo iba a hacer de una manera y yo lo voy a hacer de esa manera. Fiel Ricardo. Exacto. Pero que además terminó siendo... Yo creo que yo vi algo parecido una vez que hicieron los argentinos sobre Perón. Es un antecedente que de hecho el documental se puso una sola vez en Cuba y lo retiraron inmediatamente porque la referencia era muy cercana. O sea, el discurso de los dictadores era casi muy similar y todo lo que hacían y el mismo comportamiento. El totalitarismo realmente es aburrido, ¿no? Y se cumple. Lo que pasa es que este excede todas las expectativas habidas y por haber. No, Cuando uno ve esto, Ricardo, dice, pero ¿cómo es posible que el país se haya dejado guiar por esta locura? Porque en el fondo es una suerte de locura. Yo, por ejemplo, descubrí eso en los años 90, esas imágenes, pero al verlas en los años 90 decía, bueno, el mismo viejo tarambana o loco de hoy es el mismo loco joven de hace 30 años. Y por eso es que la cosa de dejarle el nombre de Fiel, porque realmente en su locura, bueno, fiel a sus principios, él no engañó a nadie. Sido absolutamente. Él desde el primer día él dijo, yo voy a poner a vigilar a todo el mundo, aquí nadie va a poder hacer nada, ni andar con paquetes por la calle. Entonces, él realmente dijo la verdad y estaba ahí fusilado y lo decía, y la gente estaba fascinada. Bueno, yo creo que uno de los aspectos más dramáticos de tu documental precisamente es la aceptación. O sea, y además filmado, además que se ve en imágenes, la aceptación irrestricta de lo que se llaman las masas. A mí no me gusta decirlo de esa manera, pero en este caso sí son masas. En ese caso sí son masas. En las calles gritando paredón. Claro, ellos manipulaban y hacían, es obvio, pero existía. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. No se pierdan esto, vamos a ver bastante de Fidel Castro, que como dije, ha sido mostrado indistintamente de muchas maneras, porque es muy atractivo, pero aquí estamos con su director, estamos hablando del documental. Regresamos enseguida. Explica al pueblo la política del gobierno revolucionario sobre el canje de billetes. La ley es un golpe aniquilador para la contrarrevolución porque impide que nuestros enemigos desarticulen nuestra economía inundando el país de billetes e impide el financiamiento de las actividades terroristas. Disciplinadamente el pueblo acude a las filas. Las
Las organizaciones revolucionarias integradas realizan un encomiable trabajo. Cientos de trabajadores voluntarios se integran a la patriótica labor. Una guanajita echada. Todos los depósitos bancarios serán respetados. El atesoramiento mayor de 10.000 pesos queda anulado. Las personas incapacitadas físicamente podrán conservar como depósito 19.000 pesos. Los comerciantes reciben inmediatamente 5.000 pesos. Hay que fomentar el ahorro. El pueblo ha ganado otra importante batalla. El primer ministro Fidel Castro clausura el ciclo Educación y Revolución del programa Universidad Popular. La revolución ha sido para todos un proceso de educación. Los primeros educados por la revolución somos nosotros, gobierno y pueblo, que viene a hacer exactamente la misma cosa. Fidel señala cómo todos los medios de información, libros, revistas, radio, televisión y cine estaban al servicio de la mentira imperialista, y cómo la deformación y desnaturalización de nuestra cultura eran utilizadas para mantener sojuzgado a nuestro pueblo, debilitando el sentimiento nacional, oscureciendo las más nobles ideas. Fidel termina su brillante comparecencia garantizando al pueblo que no faltará ropa, ni zapatos, ni comida, ni medicina, ni educación, ni recreo. Lo que tenía que llegar. La nacionalización de las peleterías, tiendas de ropa y ferreterías en manos privadas servían para que especuladores y parásitos hicieran de las suyas. Todos estos productos aparecieron en los comercios nacionalizados por la nueva ley 1076. Y tendrán algo que ver, por ejemplo, las latas de aceite, los paquetes de detergentes, las latas de conserva, en las ferreterías o en las tiendas de ropa. Ahora la distribución podrá ser organizada equitativamente. Informe del primer ministro Fidel Castro al pueblo. El primer ministro expresa que el sentimiento de solidaridad de toda la nación ante el ciclón solo puede ser posible en una sociedad nueva. Y eso se puso en evidencia, se probó de manera irrefutable en estas circunstancias. Como no quedó un solo ciudadano desamparado. ¿Por qué? Porque la nación lo ampara a todos. La nación los protege a todos. La nación lo asegura a todos. El pueblo ha demostrado su conciencia revolucionaria al apoyar el plan de emergencia y pedir la restricción del per cápita de azúcar. Villa y Pinar del Río, mensual per cápita 4 libras. ¿Cuánto le queda de consumo industrial y social? Sin lo que el promedio de todo lo que se dedica a la industria de refrescos, dulce, helado, pues todo eso se mantiene completamente exactamente como está. Le tocarían el promedio nacional del consumo industrial es 3.60 mensual por persona. Es decir, que lo que consume la población en dulces, helados, refrescos, es 3.60. Hay que obtener el doble de producción con el mismo gasto aplicando una técnica correcta. De San José de las Lajas. No hay un lechero allí que crea que se puede producir leche sin pienso. Ni hay un lechero que crea que se puede producir leche sin maloja de maíz. Empezando por el propio administrador que se... La reacción de los trabajadores ha constituido una jornada brillante para la revolución. Yo sé que el televidente que empezó a ver ahora La mirada indiscreta, que se demoró y la encendió ahora, va a decir, pero bueno, ¿esto qué cosa es?
traten de soportar realmente. Yo sé que son difíciles los discursos, es difícil ver a este señor hablando, pero vale la pena porque además están los disparates concatenados, están ahí todas las causas del desastre cubano en un documental de 50 y tantos de minutos. De hecho, hemos estado viendo momentos que no estaban originalmente en el documental de Ricardo Vega, sino está totalmente enriquecida esta parte, si eso se puede decir, enriquecer. Como la soya enriquecida. Enriquecida, como la soya enriquecida. Cuando tú tuviste todo este material, pensaste en una estructura, tú dijiste, ¿cómo le doy coherencia? Porque estás trabajando con una cosa delirante. Entonces, ¿cómo le doy coherencia al delirio? Mira, yo lo hice, sí, me tomó mucho tiempo, pero yo lo hice de manera intuitiva. Las cosas que me sorprendían más, yo las seleccioné y entonces, bueno, yo traté siempre de respetar la banda original de sonido y la imagen, acortaba los planos y ajustaba un poco el montaje para que no fuera lo mismo, pero la selección fue completamente intuitiva, completamente a nivel de erizarse cada vez que ves una secuencia. Pero bueno, me ericé con bastantes cosas. Estoy preparando una segunda parte que no sé cómo le llamaré porque tengo 7 horas. Realmente vale la pena porque yo creo, este documental es un clásico instantáneo. Eso yo cuando lo vi me pareció eso. Como dices tú, es viral. En internet realmente ha sido... Es viral y es un clásico instantáneo y habrá que regresar. De hecho, porque vamos a decir, si uno se pone a ver, nada impide que este documental se pueda poner en Cuba ahora mismo, en la televisión, porque estamos hablando de Fidel Castro. Tú no haces una sola acotación. No hay una coma tuya, no hay una palabra. No. Bueno, cuando yo lo terminé, yo lo envié a Licay. Porque yo estaba allá fuera de Cuba, pero dije, bueno, yo lo hice según los términos que yo le había dicho a Alfredo, yo le mandé un DVD al ICAI y dije, por supuesto que hasta ahí llegó. No hubo respuesta, como Exactamente, en silencio. Nadie respondía. Vamos a ver otro fragmento de Fidel Castro. Puesto que nosotros aquí hemos estado permitiendo que salga todo el que quiera salir del país desde el principio de la revolución, puesto que nosotros no hemos negado permiso nunca a los que han querido salir para ir a visitar a sus familiares y regresar, y puesto que si bien hay cubanos que tienen familiares en Estados Unidos y desean ir a reunirse con ellos, también hay cubanos que tienen familiares en Estados Unidos y que no quieren abandonar el país. Se acercan las Navidades y como todos los países del mundo, Cuba se prepara para celebrarlas. Este año con más alegría, porque este año miles de cubanos tienen recursos para hacerlo. ¿Y quién dijo que iban a faltar en la mesa cubana los tradicionales turrones españoles? Desde Alicante llegan al puerto de La Habana 1,5 millones de libras de turrones de diversos tipos que son la mejor respuesta a los infundios contrarrevolucionarios, según los cuales no comeríamos este año los dulces de Navidad. Sí, señor, llegaron turrones para endulzarle la vida al pueblo y amargársela a aquellos que quieren ver destruida la revolución. Las granjas del pueblo proveerán todos estos ejemplares. Aunque Fidel había pedido que se preservasen los cerdos para nuestra industria de grasas, las estadísticas y el progreso de las crías han permitido sobrepasar todos los cálculos y ni el típico lechón asado nos faltará.
En comparecencia televisada, Fidel explica al pueblo la manera acertada de contrarrestar las nuevas agresiones del imperialismo contra nuestra patria. Los imperialistas tendrán que comerse la manteca que nos embargaron o freírse en ella porque no la consumen. 500 millones de pesos en nuevos sueldos han aumentado el consumo. Para autoabastecernos de grasa fomentamos la cría de cerdos. A fines del año que viene habrá 300.000 puercas de raza en producción. La solución de este problema resolverá también el de la carne, pues aumentaremos la producción avícola. Como una contribución a aliviar la situación creada por los yanquis, la Unión Soviética nos venderá 10.000 toneladas más de grasa este año. En esta etapa de 18 meses que tenemos de escasez, hay que garantizar que la manteca se distribuya equitativamente por familias sin necesidad de hacer colas. A pesar de los peligros y las agresiones, el pueblo tiene que estar seguro del triunfo. Díganme si no es un florilegio de disparates y de cosas que incumplidas en este documental Fidel Castro que dirigió Ricardo Vega, lo montó para sus descendientes y para todos nosotros, para que se entienda bien. Se lo dedico a mi hija Luna. Exactamente, que de hecho ya es una cineasta en ciernes, exacto, que está estudiando cine en la Sorbona. Exactamente, por supuesto, le viene de muy cerca. ¿Tú crees que esto está en sintonía con la generación tuya, la generación de los 80, que fue quizás la primera generación que dijo, yo me estoy creyendo esto? Porque todas las generaciones anteriores, la de Caimán Barbudo, eso, ayudaron a construir ese lugar, consciente o inconscientemente contribuyeron a esa dictadura. Pero tu cine también, tu otro cine, el que también hiciste en Cuba, y tu generación, la de los 80, que fue una generación prodigiosa en términos de... No me estoy creyendo esto ya. Este paquete no me lo creo ya. Yo personalmente... Sí. Bueno, tu experiencia. Lo que yo sentí fue que, bueno, yo era un pionerito y creía y veía, ¿no? Pero en un momento yo digo, bueno, pero si tú no crees en mí, ya es hora que tú me pases, como decía la ballesta, ¿no? Sí. Y si tú no crees en mí... Como decía Guillermo Tell, como dice Carlos Varela. Exacto. Si tú no crees en mí es que tú no crees en lo que hiciste. Y a partir de ahí es que yo me empiezo a cuestionar todo. O sea, si tú no crees en mí, tú no crees en la imagen o en el cine que yo puedo hacer, tú no tienes confianza en la obra que hiciste, porque yo soy puro producto. A mí no me puedes decir que yo no hice nada antes de la revolución. Yo cuando nací, tú estabas ahí gritando y tienes que creer en mí porque yo vengo detrás con la pañoleta puesta. Tú no tenías vamos a suponer, ese cargo de conciencia, tú no tienes ese cargo. Por supuesto, ni otro cargo de conciencia que tenían los Retamar y los otros de no haber ido a la Sierra Maestra. Exacto. Porque también todos esos intelectuales de los años 50 no tenían, y además se los sembraban. Ustedes no tienen privilegios, no tienen ciertas... Como Jesús Díaz lo reconoció, la inhibición consciente. No sé si tú recuerdas aquella frase trágica de Jesús Díaz. Y yo me creía en el derecho de cuestionarlo todo. Y bueno, ese es el resultado. Vamos a una pausa y regresamos enseguida aquí con Ricardo Vega y este documental sencillamente inolvidable sobre los avatares del señor Fidel Castro. En la agricultura donde están nuestras posibilidades inmediatas. Es en la agricultura donde los frutos se van a ver más pronto. Hay que decir que este año se han hecho ya las primeras exportaciones de carne, que es sorpresa para los imperialistas. Apenas asomó un toro la cabeza por Europa, empezaron a llover solicitudes, porque la carne es un artículo que tiene tanta demanda que se puede llamar el oro rojo. Ustedes saben que hay el oro negro, el petróleo, pues la carne es el oro rojo, con el cual tiene mercado asegurado. Es otro de los renglones. Y el desarrollo de la ganadería va parejo con el desarrollo del azúcar. Pero les voy a decir otra cosa. Saben que ya estamos exportando huevos. ¿Qué les parece? Otra noticia.
Así que por la libre y exportando, caballero, en un año, para que ustedes vean cuando se hace un trabajo bien hecho, bien planificado, cuando se organiza en escuelas, se prepara el personal, se aplica la técnica, se aplica la ciencia. ¿Cuántos huevos están poniendo las gallinas? Las ventas eran de 6 millones y las gallinas han roto las metas. De manera que tenemos un doble problema, que atender el problema de la molida y el problema de los rendimientos. Y en nuestra opinión el problema de los rendimientos ocupa ahora el primer lugar. ¿Por qué? Si nosotros minimizamos la importancia de los rendimientos y hacemos el esfuerzo que debemos hacer para moler toda esa caña, corremos el riesgo de librar una batalla perdida de antemano. Es decir, se debe librar una batalla manteniendo todas las seguridades del principio hasta el final para asegurar el éxito. Si se olvidan los rendimientos, entonces estamos expuestos a cortar toda la caña que tenemos, que puede dar más de 10 millones, y sin embargo quedarnos en 30 o 40 mil toneladas por debajo de los 10 millones. Y que aquí se ha dicho que ni una libra menos de los 10 millones. Ese es el problema. Y hay que repetirlo y ratificarlo. Y sería una vergüenza increíble que nosotros nos fuéramos a quedar por debajo de los 10 millones. Pero pensamos que del 15 de julio no se pasa. Ahora estamos cómodos, porque el calendario era apretado, apretadito el calendario, y hacerlo el millón cada 17 días apretado. Pero con relación al 10.000 millón estamos cómodos. Cómodos. Bueno. La revolución les ofrece trabajo, sacrificio, lucha. La revolución al revolucionario no ofrece privilegios. Los privilegios son para los blandos. Para los revolucionarios, la historia solo tiene una cosa que ofrecer. La patria solo tiene una cosa que ofrecer: sacrificio. Los próximos años serán también años de esfuerzo, de sacrificio y de lucha, puesto que por delante nuestro pueblo tiene todavía, como otros muchos pueblos, la cuestión decisiva de su desarrollo, y tiene que llevar a cabo ese desarrollo en condiciones difíciles. Siempre que se combina un gene rojo con uno negro, el animal sale negro. Pero cuando se combina un gene rojo de un animal negro con un gene rojo de otro animal negro, el animal tiene los dos genes rojos, entonces nace rojo. Decidimos ver qué pasaba con las vacas rojas porque nacía muy bonito, y en un centro cerca de aquí se puso a observar la producción de leche de las negras con las rojas. Y ya observó un fenómeno muy interesante. La diferencia de las rojas y las negras es a favor de las rojas. Entonces, ¿qué parece indicar esto? Que en las condiciones del clima de Cuba el color rojo la hace más adaptada a la resistencia al calor. Hasta ahora parece ser así. Entonces ya estamos empezando a desarrollar, también reuniendo todas las rojas y empezando a desarrollar el Holstein rojo. Progresivamente se le puede ir cambiando el color, manteniendo todas las demás características, de manera que son perspectivas nuevas que puedan hacer prácticamente innecesario el problema de crear condiciones artificiales de temperatura. Un experimento que en vez de toda la nave con aire, es una pequeña nave donde solo la cabeza tiene el aire acondicionado. Esa instalación le pusieron el nombre de hipotálamo, creo que está relacionado con el sistema glandular de producción de la leche del ganado, y como las glándulas esas, las que determinan su temperamento lechero, están en la cabeza, existe la teoría de que bastaría cambiarle el clima en la cabeza del animal. Este es esto que
discurso. No es un discurso. No, señor. Estos datos constituyen un informe altamente secreto de la economía. Y esto que traigo aquí no es un discurso, sino los secretos de la economía. Y si alguna de las cosas que decimos les explota el enemigo y nos producen profunda vergüenza, bienvenida sea la vergüenza. Bienvenida sea la pena. Si sabemos convertir la vergüenza en fuerza, si sabemos convertir la vergüenza en espíritu de trabajo, si sabemos convertir la vergüenza en dignidad, si sabemos convertir la vergüenza en moral. Una retórica que lo distinguió de todas las personas que echan discursos que además, estoy aquí con Ricardo Vega, que además incluso tiene como un récord Guinness en algún lugar, creo que el discurso más largo emitido, no sé si en las Naciones Unidas, en un lugar de eso, atormentó a bastantes personas. Ya, por suerte, es sencillamente un despojo de lo que fue, pero el daño está hecho. Y se ve en este documental. Mucha gente de tu generación, y de hecho tú, cuando entraste ya en una desilusión total con aquel proceso, dijeron, esta es hora de irse. Y casi todos tus colegas, por lo menos Juansi, Crespo, Marco Antonio Abad, que eran gente cercana a ti. En el caso de Juansi estaba ya fuera de Cuba cuando lo juzgaron en ausencia y le echaron 3 años de prisión. A Crespo, por ejemplo, que también estuvo en prisión, fue porque él escribió, como estaba la cosa, nosotros hacíamos el performance con la actitud política, era toda una coherencia ahí entre obra y actitud ante la vida, y Crespo le escribió a Fidel la misma carta que Fidel le escribió a Batista años antes, y bueno, no pasó nada, Batista ni siquiera la leyó. En el caso de Crespo, 2 años preso. 2 años preso. Y Marco Antonio Abad también estuvo un problema. Marco Antonio también. Y después firmaron en la agresión el mitin de repudio a María Elena Cruz Varela. A María Elena Cruz Varela. Por eso yo digo que esta generación tuya era más que lógico que tú te ocuparas de un tema como este. Tú terminaste, de hecho, me acuerdo haberte visto, o sea, nos vimos alguna vez en La Habana y estabas recibiendo la ayuda incluso de Néstor Almendro en algún momento, sí, ¿no? Él se ocupó, o sea, estaba mucho colaborando porque Néstor a la distancia, que fue un hombre siempre tan comprometido, que podía haberse olvidado de ese país realmente. Era como para... Al contrario, siempre estuvo muy comprometido con los documentales que hizo y hasta tu generación llegó, ¿no? Inclusive los negativos de Te quiero y te llevo al cine, yo se los mandé a él. Es una de tus películas. Sí, yo se los mandé a él, los tuve en Nueva York esperando mi salida para terminarlo. Sí. Y en eso, o sea, estuvo colaborando contigo para tratar de alguna manera. Estábamos al habla por teléfono, se portó muy bien. Vamos a una pausa, regresamos enseguida aquí con Ricardo Vega y su famoso documental Fidel Castro, que estamos disfrutando, incluso pedazos que no se han puesto. Estamos viendo en La Mirada Indiscreta fragmentos de un documental insólito, tan insólito como Fidel Castro. De hecho, la copia está remasterizada, o sea, ha sido mejorada por su director Ricardo Vega, que ha tenido también la amabilidad de proporcionárnosla y de estar aquí en La Mirada Indiscreta con nosotros. Vamos a seguir conversando después de otro fragmento que vamos a ver ahora mismo. Este comité, reunido en el día de ayer, adoptó distintos acuerdos. Primeramente, que en lugar de 2 periódicos con caracteres políticos, como se venían editando, concentrar los recursos humanos, concentrar los recursos en maquinaria y en papel para hacer un nuevo y único periódico de carácter político matutino, además del periódico El Mundo, que no es un periódico propiamente de orientación política. Unir todos esos recursos y hacer un nuevo periódico que llevará
el nombre de Granma. Compartimos las convicciones del pueblo y albergamos la profunda sospecha de que las plagas que han azotado a nuestro país y especialmente el dengue hemorrágico pueden haber sido introducidas en Cuba, en nuestro país, por la CIA. Una guerra contra Cuba se sabe cuándo y cómo puede empezar. Eso lo pueden decidir 4 dementes. Pero lo que no se sabe es cuándo y cómo puede terminar. Desde luego que nosotros no hemos replicado con el terrorismo. Si el Estado cubano se dedicara a hacer terrorismo y a responder con terrorismo a los terroristas, creemos que realmente seríamos eficaces terroristas. Que nadie se imagine otra cosa. Si nos dedicamos al terrorismo, con toda seguridad que seríamos eficientes. Pero el hecho de que la Revolución Cubana nunca ha aplicado el terrorismo no quiere decir que renunciemos a ello. Lo advertimos. Pero lo cierto es que la historia, con su fuerza abrumadora, se encargará de aplastar y de lanzar al basurero todo lo que han escrito calumniosamente contra el movimiento revolucionario, contra el socialismo, contra el comunismo y contra la URSS. Y el barco se hunde, seguro que todos hacemos todo lo posible, primero por salvar el barco, para que no se hunda. Y si se hunde, haremos todo lo posible por llegar a una orilla. Y si se llega a la orilla, ¿cómo se sostienen hasta que lo rescaten? Así estamos ahora. Entonces, por eso te digo, por encima de ideología y todo, vemos el barco que se hunde. Y hace agua por todas partes el barco. Y entonces, bueno, eso promueve la unidad de acción. Ahí estamos viendo otro fragmento de Fidel Castro y de todo a lo que ha conducido el medio siglo de locura en Cuba, de desastre, de inoperancia, bueno, en fin. Y estoy con Ricardo Vega, con el director. Tú has puesto en varios países Sí. O sea, aquí estamos ahora mismo con un público cómplice, con un público que es víctima de estos desafueros y que lo entiende hasta cierta forma, y mucha gente se sonreirá, sobre todo la parte de las vacas con el hipotálamo frío, siempre provoca muchas carcajadas, pero hay otras cosas que provocan tristeza, o sea, todo el mundo se hace triste. ¿Cómo se pudo creer alguna vez en esto? Y los extranjeros, muchos también son cómplices, sobre todo muchas organizaciones de izquierda, etcétera, que apoyaban totalmente a la revolución, viendo esto, porque este era un noticiero que salía toda la semana, o sea, esto no se estaba ocultando. Tú no fuiste a los archivos secretos del ICAE a buscar algo que estaba prohibido. No, exacto. ¿Cómo algunos extranjeros? Mucha gente se me acercaba y me decía, pero es que así puesto así en secuencia se entiende mejor, ¿no? Bueno, pero la historia no se escribe de esa manera. Exacto, yo no he manipulado nada. Usted, esto que estás escuchando ahora, lo escuchaste en los años 60 cuando ibas a Cuba, por ejemplo, y la gente se quedaba en shock. Por ejemplo, a Humberto Solá yo se lo mostré en París. Al cineasta Humberto Solá, que ya falleció, por cierto. Exacto, yo se lo mostré en París. Humberto, recuerdo,
bueno, Humberto me quería mucho porque él me dio mi primer premio cuando hice Insomnio, ¿te acuerdas? En la muestra de cine joven. Y él quedó en París completamente en shock cuando vio esa película, porque me dice, lo terrible es que son cosas que yo no desconozco, esto no es nuevo para mí. Y lo redescubro a través de tu mirada de una manera horrorosa. Yo recuerdo la mirada de Humberto fue terrible. Entonces, ¿tú crees en el fondo también? Yo pensaría entonces que este documental contribuye a despertar esa lucidez perdida. Sí. Hay un momento, quizás cuando uno está conviviendo con el hecho, como esta, donde él dice que vamos a vigilar las casas, donde la gente acepta la intromisión de la policía, no de la policía, de esta cosa militar en tu casa, y todo el mundo lo aplaude. Hay una complicidad también, ¿no? Lamentablemente hay una complicidad. Una aceptación por el hecho de decir, bueno, estamos construyendo algo mayor que nosotros mismos y tenemos que aceptar ciertas limitaciones, pero terrible. Pero tú que llevas tantos años viviendo en democracia, Ricardo, yo creo que una vez que uno cede en algo, ¿qué tú pensarías? Y que los franceses además son tan protestones. Exacto. Y se pasan la vida criticándolo todo. Tú vives en un lugar donde todo responde a la protesta, a estar inconforme, lo cual hace que el gobierno esté alerta siempre, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, yo viendo esas imágenes, yo decía, bueno, si yo en esos años yo hubiera sido ya un adulto, yo no hubiera aceptado. Al escucharlo, yo no hubiera aceptado los disparates. Ningún disparate. Las intromisiones. Ningún disparate. Vamos a una pausa, regresamos aquí enseguida a La Mirada Indiscreta, donde estamos poniendo fragmentos de Fidel Castro en su nueva versión. Venimos a hablarle a la inmigración cubana de Nueva York y de Estados Unidos, porque está ocurriendo en Cuba exactamente igual y habría que estar ciego para no verlo. Los cubanos tienen que emigrar de su tierra porque allí honradamente no se puede ganar el pan. De este espectáculo de centenares y millares de cubanos obligados a abandonar su patria. Y yo que he presenciado esa tragedia, me pregunto muchas veces, ¿y será posible que cualquiera de estos cubanos tenga que vivir así 10, 15, 20, 30 años? Y pensar además que allá están los hermanos y están los padres. Cada día son más los cubanos que llegan. Y las colas son interminables frente al consulado americano. Batista está resolviendo el problema del desempleo, gestionando con el consulado de que den más visa todos los años. Batista está resolviendo el problema de Cuba, dejando a Cuba sin habitantes. El pueblo entero está emigrando como plaquetas, como Fomento, como Cienfuegos, y para decirlo más brevemente, como Cuba entera.
Ahí estábamos viendo el final o parte del final de Fidel Castro, que es donde único su director Ricardo Vega entra y hace un apunte, un contraste. Habíamos escuchado a Fidel Castro hablando al exilio cubano en los años 50 y diciendo que Batista estaba desangrando el país. Imagínate, paradojas de la vida. ¿Qué te hizo terminarlo de esta manera? Bueno, porque yo estaba en el 94 en Cuba cuando la crisis de los balseros y esas imágenes, todas esas imágenes las filmé yo, y por la noche yo filmaba a los balseros que se lanzaban al mar y por la tarde la gente rezando en las iglesias para que sus familiares llegaran. Entonces lo monté tal como lo viví, en la iglesia y la noche el mar, la gente lanzándose con niños y hablaban sin miedo, ¿viste cómo dicen aquí? El tipo de la barba, ¿no? Hablamos, exacto. Sí, fue un momento muy duro, muy duro. Tenías una última anécdota, que algo de Alfredo Guevara Sí, tú me hablabas de la voz de Fidel en el documental y que en algunos momentos es más finita, otras veces más grave. Es que Alfredo, al principio de la revolución, Fidel hacía tantos discursos que la voz se quedaba sin voz y tenía como una voz de gallo. A Alfredo no le gustaba. Y Alfredo doblaba la voz de Fidel con un actor que se llamaba Tony González. Eso es una buena anécdota. Sí, con un actor